Valiente. Hoy vamos a hablar de una película que me dejó pensando durante varios días, que me explotó la cabeza porque tiene demasiados mensajes trascendentales. Hay muchas personas que ya se han dado cuenta de que esta película nos habla de lo que es la manipulación mediática. Hay otras personas que han visto que nos revela sobre la realidad en la que vivimos, que quizás vivimos en un holograma o en una Matrix. Pero yo quiero que vayamos un poco más allá y que profundicemos más en lo que nos muestra el show de Truman desde el comienzo hasta el fin. O sea, ¿por qué Truman no se da cuenta de que está viviendo en una realidad falsa? ¿Por qué no se da cuenta de que está viviendo en un set de grabación? ¿Por qué se llega a dar cuenta cuando él ya tiene casi 30 años? También quiero que hablemos de cómo es posible que hayan personas como Christoph, el director del show de Truman, que pueden llegar a manipular no solamente a Truman, sino cómo pueden llegar a manipular a toda una nación y a personas de diferentes partes del mundo. O sea, ¿cómo logran esto? ¿Cómo logran tal manipulación? Y cómo nosotros podemos llevar esta película a nuestra vida real para nosotros saber cómo podemos salir de la manipulación de otras personas, de un narcisista o de un psicópata integrado. Y claro, quiero que analicemos estas cosas negativas que nos está mostrando la película, pero también quiero que nos enfoquemos en lo positivo. ¿Qué podemos rescatar de aquí? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una persona tiene maldad en su corazón o que tiene bondad en su corazón? Y también, si nosotros estamos en la posición de Truman, ¿cómo nosotros podemos hacer para cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos y salir de la manipulación? ¿O cómo podemos escapar de situaciones que realmente son peligrosas, que realmente ponen en riesgo nuestra vida? Y bueno, claro que vamos a hablar de la manipulación y de la realidad en la que vivimos y de si es un holograma o no. Y sí, vamos a hablar de todo el mensaje que nos deja la película, pero también vamos a hablar de ese final que quedó un poco abierto. ¿Qué pasa luego con la vida de Truman? ¿Qué pasa luego con la vida de los espectadores? ¿Qué pasa con Christoph? ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Qué sucede cuando una manipulación se rompe? ¿Qué sucede con aquellas personas que salen de la manipulación? Quiero que nos hagamos todas estas preguntas y que lo llevemos a nuestra vida real. Así que prepárate para este video que viene cargado de información, pues vamos a responder todas estas preguntas trascendentales con filosofía, con espiritualidad, con metafísica. Así que estate muy atento. Por cierto, en la descripción te voy a dejar un index para que sepas cuáles son los puntos que vamos a tocar. Pero antes de darte esta valiosísima información, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas y a que luego le des a la campanita para que así no te pierdas próximos videos. Este video lo vas a encontrar en mi playlist, en mi lista de reproducción de Cine para el Alma. Y ahora sí, comenzamos. Hola valiente, estoy muy contenta y muy emocionada porque hoy vamos a analizar y vamos a reflexionar esta película, El Show de Truman. Yo soy Cristina Guerrero Mateus y en este canal te doy muchísima información sobre cómo sanar, sobre todo cómo sanar tu cuerpo y tu vida a través de tu mente y tus emociones, todo con un enfoque muy espiritual. Y vamos a comenzar por esta primera pregunta profunda. ¿Por qué Truman no se da cuenta de que su mundo no es real? Y es que claro, para nosotros viendo el programa puede ser muy evidente, pero una persona que nació y se desarrolló y se desenvolvió en ese mundo ya no es tan normal, porque era una persona que estaba acostumbrada a ver eso como su realidad. Él nunca había visto una puesta de sol real, por lo que eso era su realidad, eso era lo que estaba bien. Todas las personas que estaban a su alrededor le hicieron creer que todo lo que él vivía y que todo lo que él era normal. Esto lo podemos ver en psicología como maltrato psicológico, sí, como maltrato sutil. Esto también lo podemos ver como abuso psicológico. Y por supuesto también tengo que venir a hablar aquí de lo que es la indefensión aprendida. Porque vemos que Truman, cada vez que intenta conocer la verdad, que intenta conocer el mundo, que intenta viajar o hacer algo diferente, todas las personas que están a su alrededor se lo impiden, le envían mensajes subliminales diciéndole que eso no es posible para él, que eso no está bien, que lo piense mejor, que él tiene un trabajo seguro, que tiene cuentas por pagar, que tiene cosas por hacer. Lo desaniman, le dicen que si todo está bien como está, ¿para qué él se va a poner como a inventar,
algo diferente? ¿Por qué él quiere irse lejos si aquí lo tiene todo? Y aunque esto nos parece una locura, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto en nuestra vida real? ¿Cuántas veces no hemos ido a contarle un sueño a alguien y nuestra pareja, nuestros familiares, esas personas que nos quieren, nos han dicho, no, pero eso no es posible para ti? ¿O cómo lo vas a hacer si realmente tú no tienes dinero? O no, pero si tú ni siquiera sabes inglés, ¿cómo te vas a ir a viajar por el mundo? Las personas que nos quieren de manera inconsciente nos han podido infiltrar sus propios miedos. Pero es que aquí en el show de Truman estamos hablando de algo mucho más serio. Es que aquí nadie lo hace sin querer, todos lo hacen de manera consciente porque están dirigidos por el director, porque todos tienen un micrófono, todos están conectados, todos tienen unos audífonos en los que pueden escuchar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que decir. Entonces Truman ha aprendido a pues no salirse del molde, no salirse de la caja en la que lo han metido, figurativamente y literalmente, pues él vive en una prisión. Este tipo de maltrato es sutil precisamente porque no es tan obvio como el maltrato físico. Nadie le está pegando, nadie le está golpeando, nadie le está haciendo nada realmente malo, pero sí le están cortando las alas. ¿Acaso esto no lo podemos ver como un maltrato? ¿Acaso muchas veces en nuestra vida no vemos situaciones como estas? Ahora, esto de la indefensión aprendida quiero que lo escuches muy bien y te lo quiero explicar con una pequeña historia, que es la historia del niño que va al circo y ve un elefante adulto que está encadenado de una patita. Y el niño muy inocentemente le pregunta al padre y le dice: papá, ¿por qué si el elefante es tan grande y tiene tanta fuerza, por qué simplemente no se va si está encadenado de una cadenita que es cualquier cosa para ese elefante? Y el padre le dice: es porque ha aprendido a vivir así, porque cuando estaba pequeño le pusieron exactamente la misma cadena en su patita y él intentó muchas veces irse, él intentó y fracasó una y otra vez, hasta que en un momento se rindió. Entonces, esto también puede pasar en nuestra vida. Somos elefantes adultos que ahora sí somos capaces, que ahora sí tenemos la fuerza para irnos. Pero es que hemos fracasado tantas veces en nuestros intentos anteriores que decimos: no, es que yo no puedo, no, es que yo no soy capaz. Y esto es lo que pasa con Truman. Él ha intentado salir, él ha dicho que quería ser explorador, lo dijo frente a su curso del colegio y la profesora le dijo: no, tú no pienses en eso. Y todas las personas a las que él quería, que las personas que se supone que nos tienen que dar apoyo, esas personas que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja, son precisamente las personas que más lo llevan hacia abajo y que más le dicen que no puede. Entonces, ¿cómo esperamos que Truman se diera cuenta de que estaba viviendo en un mundo falso? Cuéntame, ¿a ti te ha pasado algo como esto? ¿Le has contado alguna vez tus sueños y tus anhelos más grandes a alguien y te ha dicho que eso no es posible para ti? Aquí te quiero dar un consejo de vida muy importante y es que no compartas lo que tú quieres, tus deseos más grandes, tus proyectos de vida más grandes con aquellas personas que no están donde tú quieres estar. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de ayudarte o de darte un buen consejo o unas buenas palabras, aun si estas personas te quieren, aun si estas personas quieren lo mejor para ti. Yo no puedo ir a hablar con alguien que nunca jamás ha salido de la ciudad y decirle que yo quiero recorrer el mundo porque le va a parecer que soy una loca, que no sé lo que estoy hablando, que cómo lo voy a hacer. Solamente habla con personas que ya hayan hecho lo que tú hiciste. Y aquí también quiero darte otro consejo importante. Y es que además de mantener silencio, es que trabajes duro en privado y se te recompensará en público. Y este punto lo voy a retomar más adelante. Vamos a pasar hacia la siguiente pregunta trascendental. ¿Cómo puede ser alguien tan inhumano como Christoph? ¿Cómo puede haber personas que sean tan manipuladoras y que logren hacer cosas como esta? ¿Cómo puede haber alguien tan egoísta al que no le importen las emociones y los sentimientos de los demás y que logre realmente hacer un show como el show de Truman? ¿Cómo es posible que haya tanta manipulación y que sea aceptado? Y para explicarte este punto voy a voltear la cámara. Ahora, esta pregunta que nos hemos planteado por acá de cómo puede haber una persona que sea tan inhumana como Christoph, solamente la podemos responder desde una alta o una baja conciencia. Cuando nosotros entendemos esto, lo entendemos todo y lo podemos aplicar en la vida real.
Ahora, ¿a qué me refiero con este gráfico? Pues que nosotros podemos vivir en una alta conciencia de energía masculina o de energía femenina, que es la sabiduría y el amor, o podemos vivir en una baja conciencia masculina, que es aquel que es un manipulador, y femenina, que es una persona que es manipulable. Esto es inconsciencia. ¿Y a qué voy con todo esto? Que tenemos que entender que el mundo de Truman no ha sido creado solamente por Christoph, que sí, por supuesto, que él es una parte muy importante de todo esto, pero no solamente nos podemos quedar ahí. Lo primero que tenemos que entender es que una baja conciencia masculina es aquel que posee el control, es aquel que realmente realiza el mal. Esto es muy evidente, ¿no? Podemos ver que acá como principal está el creador, que es Christoph. Pero es que él no realiza el trabajo él solo. Por supuesto que él es el creador, él es el guionista, pero y aquellas personas que trabajan con él, los ingenieros, todos los empleados, son parte del problema, son parte de la manipulación. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Aquí también tenemos que meter a los actores, a su mejor amigo, a su familia, a su esposa. Y por supuesto, ¿quiénes más organizan esta manipulación? ¿Quiénes más son parte de ese control mediático? Pues evidentemente aquellas personas que hacen publicidad y patrocinio dentro del programa de Truman. ¿Sí? Publicidad y acabo de poner patrocinio. ¿Ok? Esto es para que nosotros podamos entender cómo llevarlo a la vida real. Mira, fíjate bien que un manipulador necesita manipular a alguien para poderse crear pues este mundo. ¿Y cómo se crea? Voy a agarrar otro color. Pues para manipular a alguien, no solamente aquí estamos manipulando a Truman, porque él realmente no sabe, él realmente no tiene la conciencia del problema, él no es el que está siendo parte de este problema, él ha sido manipulado. Pero ¿quiénes sí saben lo que está sucediendo? Pues aquí tenemos que meter a los espectadores. Los espectadores. ¿A qué me refiero con los espectadores? Pues a todas aquellas personas que ven el programa, que están ahí viéndolo 24 horas. Aquí tenemos que hablar de los observadores pasivos, de los cómplices por omisión. Todas aquellas personas que están comprando los productos de Truman, todas aquellas personas que están siendo parte del problema, aunque no lo hayan creado. El creador está acá, el manipulador está acá, pero todas estas personas son manipulables, viven en una baja conciencia, saben muy bien lo que está sucediendo, saben muy bien que Truman no sabe nada. Igualmente ellos están ahí pegados viendo la televisión. Aquí no solamente tenemos que hablar de los espectadores, sino de los que son fans, ¿sí? Los fans y todos aquellos que compran los productos de Truman. Los compradores. Los compradores, todas aquellas personas que se ríen, que lloran, que se sienten mal con Truman, que hacen apuestas. Aquí también, evidentemente, los apostadores. Pero es que todas aquellas personas que nosotros vemos como unas personas muy inocentes que simplemente están viendo televisión, es que están acá, porque ellos alimentan el programa gracias a sus emociones, gracias a su dolor. Y esto quiero que lo entiendas muy bien. El programa solo es posible porque está esta dualidad, porque hay un manipulador que puede manipular a cierta gente, porque Christoph no sería capaz de pagar todo este programa por sí mismo. Tiene que haber espectadores, que al final él lo hace por eso, para poderle dar a la gente algo real, para poderle dar a la gente las emociones que tanto quiere y que tanto esperan. Y estas personas son el motor, son las que hacen que este programa funcione. ¿Y cómo es que se logra esto? Pues estas personas están pagando con su tiempo, con su energía, ¿sí? Con su energía, con su tiempo, con su atención. Y bueno, por supuesto que con dinero, al comprar los productos que se patrocinan en el show de Truman, al comprar el vestuario, el café, las cervezas, todo lo que vemos que es patrocinado en el show de Truman,
todo esto lo están comprando estas personas. Entonces podríamos decir, no, el problema es aquellas personas que hacen publicidad y patrocinio. No. El problema es que tú, aún sabiéndolo, lo compras. Tú, aún sabiéndolo, decides ver el programa a las 24 horas del día. Tú, aún sabiendo que Truman no sabe nada y que puede estar sufriendo, tú te quedas ahí. Entonces son personas que están llevadas por lo que podríamos decir que es empatía. ¿Sí? Empatía. Pero, ojo, porque no es necesario solamente tener empatía. Nosotros podemos pensar que una persona consciente es aquella persona que tiene empatía, pero no. La comprensión y la compasión son una energía son una energía, una emoción, un sentimiento de alta vibración, ¿sí? Aquí está la compasión. Pero cuando la empatía carece de sabiduría, está acá, está en una baja conciencia. Entonces estas personas están pagando con su emoción, ¿ok? Con su emoción. Es lo más importante que están dando acá, porque el programa sirve, funciona, está al aire gracias a estas personas. Por supuesto, acá es más obvio, ¿sí? Que todas estas personas son movidas por el dinero, por la fama, por la fortuna, por querer salir en televisión, por querer ser famosos, ¿sí? Sobre todo el mejor amigo y la esposa de Truman son un perfecto ejemplo de lo que es una persona narcisista y de hecho una persona que puede ser un psicópata integrado, que ya vamos a ir para allá. Pero esta es la realidad de por qué existen este tipo de cosas. No simplemente existen porque haya un creador como Christoph que es malo y que es inhumano, sino porque hay muchas otras personas que también viven en una baja conciencia. Acá, por ejemplo, en lo que es la baja conciencia masculina, vamos a encontrar personas que son cómplices por acción, ¿sí? No son quienes tienen pues la idea, como el creador, que acá debemos poner la idea, son la mente de todo esto, son el creador, el que lo pensó, ¿sí? Van a haber personas que son cómplices, pero bueno, no tuvieron la idea, pero sí fueron parte de esto, ¿sí? Porque dicen, bueno, pues porque me paguen yo lo hago. ¿Qué quieres que cree esto? Pues si me vas a pagar está bien. Y acá tenemos aquellas personas que ponen la emoción. Mira qué interesante esto, porque tanto en una alta como en una baja conciencia, la parte masculina pone lo que es la mente y la parte femenina pone lo que es la emoción. El programa existe gracias a que hubo una mente maléfica que decidió hacer esto y gracias a una emoción de baja conciencia, de tristeza, de empatía, de pobrecito, de me recuerda algo que yo pasé o que me pasó en mi vida. Y esto es lo que crea el programa. Espero que hayas entendido el impacto de las palabras que te acabo de decir de lo que es una baja conciencia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido espectadores de algo que creímos injustos, pero no hicimos nada porque creímos que el malo era el otro y no nos dimos cuenta de que nosotros estábamos siendo cómplices, por omisión? No hicimos nada para evitarlo. Entonces aquí quiero volver al punto de los personajes, porque nos damos cuenta de que todos los trabajadores del show son parte de esto, son parte de querer fama, de querer poder, control, pero cabe resaltar que hay personas que van a ser más conscientes y otras más inconscientes. Entre aquellos más inconscientes pues encontramos a los niños que les pagan por estar dentro del show, quizás aquel que le pagan por manejar la bicicleta alrededor de la casa. Pero vamos a ver algunos que son muchísimo más conscientes, que saben muy bien lo que están haciendo. Por ejemplo, el mejor amigo de Truman o su esposa, que yo creo que es el personaje más interesante. Es el personaje que más nos hace dudar de la bondad del ser humano. Yo creo que ella es la más cruel de todos, porque no solamente es que es una persona narcisista, que quiere el poder, el control, que quiere ser famosa, que quiere ser importante, sino que estamos hablando de una psicópata integrada. Es una persona que carece totalmente de empatía, pero que es parte de la sociedad. Es una de las actrices más famosas del programa y es que lo vemos constantemente desde el principio, desde que le dice a Truman, ¿qué tal y si nosotros nos encargamos de hacer un bebé?
A ella no le importa tener un bebé dentro del programa porque lo único que quiere es fama, aún sabiendo que su bebé, su hijo, sería parte de un show, sería un títere, sería un payaso. A ella no le interesa, a ella lo único que le interesa sería ser la mamá de un hijo famoso. Y bueno, claro que a ella le dictan las frases, las oraciones que tiene que decir para el programa, pero también es muy obvio que a ella no le interesa para nada Truman. De hecho, se nota que lo desprecia. ¿Y cómo está novio esto? Pues evidentemente ella conoce la vida de Truman por dentro y por fuera. Ella sabe lo que él está pensando porque ella puede ver el programa. Por lo que ella sabe muy bien que ella no fue la primera opción de Truman. Ella sabe muy bien que Truman sigue enamorado de otro. Y esto es lo peor que le puede pasar a un narcisista, a un psicópata. Saber que él no es la primera opción, que él no es tan importante. Y bueno, vemos cómo avanza la película y vemos simplemente cómo ella patrocina los productos y no escucha para nada a Truman, ni le interesa ni le importa lo que él esté pensando. Y no solamente eso, sino que cuando Truman la enfrenta y le dice, tú me estás ocultando algo, o sea, ¿a quién le estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Ella se vuelve loca, ella se hace la víctima y luego dice, no, no puede ser, yo no puedo trabajar así, esto no es profesional. Ahora, en cuanto a lo que te decía a los espectadores, hay que entender que ellos son llevados por la emoción, pero que sí son conscientes de lo que está ocurriendo. Ellos son conscientes de lo que está ocurriendo con el programa, porque a veces podemos decir, no, es que a mí hay manipulación mediática, me manipularon para que comprara esto, o nos manipulan a todos con las noticias, nos manipulan. Pero es que estos espectadores saben muy bien que Truman no sabe nada y aún así se quedan mirando la pantalla. Entonces, claro, son movidos por el discurso de Christoph, que les dice que ellos están viendo un ser humano, que ellos están teniendo placer porque están viendo algo genuino, pero no se dan cuenta de que Truman no tiene derechos humanos. Se divierten con Truman, con su dolor, se identifican con él, son llevados por sus emociones. Aún si saben que todo el resto es ficticio, saben que Truman es real y eso los hace a ellos sentirse identificados. Se sienten identificados con todas las cosas tristes o con todas las crisis que está pasando él. Pero es que de verdad, si te das cuenta, estas personas simplemente están buscando placer, están buscando obtener lo que quizás no obtienen en su vida real, están tratando de sentir lo que quizás ellos mismos no sienten y necesitan hacerlo a través del televisor, necesitan hacerlo a través de esto, de buscar placer, de buscar dopamina. Incluso vemos como algunos ven el programa durante su trabajo o algunos otros se quedan dormidos viendo el programa. Una dependencia emocional tremenda. Ahora, viendo toda la manipulación que nos muestran de principio a fin de la película, nos podemos llegar a preguntar, ¿existe la bondad en el ser humano? ¿Existe alguien dentro de ese show que sea bueno? Y aquí hay tres personajes de los que quiero hablar. El primero de ellos es el padre de Truman, que como ya sabemos es un actor pagado. Pero es que él, el padre, que se supone que había muerto cuando Truman era pequeño, vuelve a entrar, vuelve a infiltrarse en el set con ropa de vagabundo. Y aquí nos podemos hacer la pregunta de ¿con qué intención lo hizo? ¿Es que acaso se sentía culpable por Truman por haberlo dejado solo, por haberlo dejado sin padre? ¿Es que sentía un poco de empatía por su dolor, por verlo a través de la televisión y ver que sufría por él? Es que el padre de Truman quería acercarse a él para revelarle la verdad y para decirle no solamente que él estaba vivo y que él era su padre que estaba vivo pero que no era su padre, o quería decirle que en realidad todo era un show, o no quería decir nada y simplemente entró de manera egoísta porque quería volver a ver a su hijo, a una persona a la que le terminó agarrando cariño y cierto amor. Solamente quería ir a verlo para sentirse un poquito mejor, un poquito más aliviado. ¿Es que esto fue egocentrismo? ¿O es que acaso esto fue ingenuidad? Nos podemos hacer todas estas preguntas porque son bastante interesantes, no solamente porque entrara nuevamente el programa, sino porque deciden, después de que se dan cuenta que se infiltró, deciden pues reintegrarlo al programa. Christoph toma un tono dramático para decir, bueno, ya que se infiltró, vamos a hacer como que volvió, como que tenía amnesia. Y aquí nos podemos preguntar también, ¿es que decidieron pagar por su silencio?
Él dijo, bueno, ok, me sacrifico, no es necesario que me paguen y simplemente yo entro gratis, o pidió una cantidad de dinero muy grande para poder volver a entrar al programa y poder volver a estar con Truman. También podemos pensar que realmente este hombre sí le agarró el cariño suficiente a Truman y que dijo, yo quiero volver a entrar, aun si no me pagan o aun si me pagan poco, porque yo quiero ser parte de la vida de este ser, porque me siento culpable o porque sí, aunque yo tenga que adaptarme al guión que ustedes decidan, yo decido sacrificarme. Nos podemos hacer varias preguntas aquí porque me parece que el padre tiene cierta bondad en su interior. Sin embargo, sigue siendo parte de lo que es una baja conciencia, una persona que emocionalmente es caótica y que se sacrifica o que realmente va en contra de sus valores, porque sabemos que si está volviendo al programa y que si lo reintegran como actor, va a tener que hacer lo que sea que le digan, por lo que muy alta conciencia realmente no tiene. El segundo personaje del que me gustaría hablar aquí, sobre una persona que sí representa un rayito de luz y un rayito de bondad, es el personaje de Silvia, que ella también había entrado principalmente siendo parte del elenco, siendo simplemente una actriz, pero resulta y acontece que al ver a Truman y al pasar tiempo con Truman, logra enamorarse de él, logra verlo como lo que realmente él es, un ser humano. Sabemos que cuando Silvia intenta acercarse aún más a Truman, pues este no era el plan que tenía el estudio de grabación para él, no querían ese giro en la trama y por eso deciden alejarla, deciden sacarla del set. Pero antes de que la saquen, ella le revela la verdad a Truman. Esto es sabiduría, esto es una alta conciencia. Puede ser que ella entrara por la paga, ella entrara porque la obligaron sus padres, ella entrara por lo que sea que ella entrara, pero cuando entró, conectó con su bondad, conectó con su ser, conectó con su esencia y por eso pudo enamorarse de Truman y ir mucho más allá de la empatía, que es lo que te decía anteriormente. No solamente se quedó en una empatía pasiva, sino que pasó a la acción. Ella tuvo comprensión y esa comprensión la llevó a tener compasión por la vida de Truman, de revelarle que tú lo que estás viviendo no es real. La lluvia no es real, el mar no es real, la arena no es real, sal de aquí y búscame. Ella sabía que al revelarle toda la verdad la iban a sacar del elenco y aún así ella estuvo dispuesta a hacerlo. Silvia pelea por los derechos de Truman desde afuera, desde donde sabe que puede hacer algo, no desde dentro. Ella fue fiel a sus valores y esto para mí demuestra que sí existe la bondad en el ser humano. Pero todavía más allá de eso hay que hablar de un tercer personaje que nos muestra lo que es la bondad. Y es, por supuesto, el del protagonista, el de Truman. Truman siempre se ha mantenido auténtico, pues aún viendo todo lo que ocurre a su alrededor, que lo tratan mal, que le insisten en no hacer las cosas, que le están metiendo miedo constantemente, él nota que lo están manipulando, él no decide hacer nada malo contra nadie, él simplemente decide irse. Por supuesto, cuando ya se está como volviendo loco porque se está cuestionando la realidad y todos le dicen, no, tranquilo, que tú te estás volviendo loco. Sí es verdad que va hacia su esposa, hacia Meryl, y la arremete y le dice, ¿qué me vas a hacer? Y ahí se da cuenta de que no, que de verdad él se está volviendo loco, pero él es una persona bondadosa. Yo creo que cualquiera de nosotros que estemos pasando por una situación así, podríamos tener cierto ataque de agresividad, de ver que una persona nos está mintiendo enfrente de nosotros, pero siempre conectar con nuestro, no, yo no haría esto, yo no le haría nada malo a esta persona. Si vemos que en el momento en el que él trata de defenderse, porque ella es la primera que agarra como un cuchillo, sí, o un pelapapas o no sé qué agarra ahí para defenderse y le dice, no, Truman, aléjate de mí. Él le da la vuelta. Esto es defensa propia, esto es amor propio, ¿sí? No lo confundamos porque él no fue el primero que decidió como atacar. Fue ella la que se vio como acorralada y decidió defenderse y defenderse de una manera agresiva y por eso es que él responde. Pero durante toda la película nos muestran cómo Truman es una persona de altos valores. Aunque él estuviese encerrado en una ciudad ficticia, pues sí, le dieron una buena educación. Pero más allá de la buena o mala educación que nos pueden dar a nosotros siempre estamos eligiendo quién ser ante las dificultades de la vida. Nosotros siempre tenemos el poder de elegir qué queremos hacer,
cómo queremos responder y qué queremos hacer con esas circunstancias difíciles y complicadas que aparecen en nuestra vida. De hecho, nos damos cuenta que al final, cuando Truman decide escapar porque sabe que se quiere ir de viaje, porque se quiere ir de ahí, quiere cumplir su sueño, no vemos que arremeta contra nadie, simplemente escapa en silencio. Él no pone en riesgo la vida de nadie, solamente se pone en riesgo a él. Y de esto hablaremos más adelante, así que estate muy atento. Por cierto, si te está gustando este video hasta este momento, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y ahora sí vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ahora, ya sabemos que el programa es transmitido durante 24 horas. Y de hecho nos dicen cuando le hacen la entrevista a Christoph que 1.7 millones presenciaron el nacimiento de Truman. Se ve la transmisión en más de 220 países. Y es que sí, a cada rato nos están mostrando imágenes de personas que están comiendo frente al televisor, que están durmiendo, que se están bañando, que están trabajando, que están haciendo apuestas sobre la vida de Truman. Y aquí es donde nos podemos llegar a preguntar qué tanto nosotros podemos disfrutar del dolor ajeno, qué tanto podríamos entretenernos a costa del dolor ajeno y en este caso de la ignorancia ajena. Y es que esto a mí no me parece una pregunta muy loca, porque sí, evidentemente hay otras películas donde nos muestran algo mucho más fuerte, mucho más violento. Por ejemplo, en la película de los Juegos del Hambre, la transmisión es para ver quién es el ganador, quién es el que queda vivo entre todos los niños que se han puesto como tributos. En otras películas como El Laberinto o estas películas que son futuristas y experimentales, nos muestran cómo las personas son utilizadas como ratas de laboratorio. Pero sin irnos tan lejos, es que en nuestra vida real muchas veces vemos cómo hay programas donde se burlan de otros. El show de Truman no nos muestra realmente una violencia física, pero como te decía anteriormente, nos muestra la violación a los derechos humanos, nos muestra abuso psicológico. Y esto lo podemos ver en estos tipos de show amorosos donde en una casa meten 20 hombres y 20 mujeres para ver quién se lleva el premio de yo no sé cuántos miles de dólares. También lo podemos ver en estos reality shows de bromas pesadas donde hay una cámara oculta y alguien está haciendo algo para que otra persona se enoje y para grabarla y para reírse a costa suya. También hay otros tipos de programas, seguramente has visto estos tipos de programas de entrevistas callejeras donde van con cualquier persona y le preguntan algo que es incoherente o algo que es muy fácil para ver qué tan tonta es la persona, qué tan bruta es. Es como, ay, jajaja, qué risa, si eso es una pregunta que hasta un niño de primaria podría responder. Se burlan de que la otra persona quede en ridículo, se burlan y se sienten bien al humillar a otros. Y es que te estoy poniendo ejemplos de programas de televisión para que veas que el show de Truman es una explicación o es una comedia de lo que realmente ocurre en nuestra vida. Pero es que también nosotros lo podemos ver en los colegios, ese niño que se burla de otro y le hace bullying porque es muy bruto o es muy ignorante o porque no sabe nada. Y ya de adultos también lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando estamos hablando de alguien más y alguien te dice como, ay, te apuesto $20 a que fulanito no pasa su proyecto, o te apuesto $20 a que lo despiden, o 20,000 pesos. Pero es que esto existe, esto de reírse a costa de los demás existe. Y lo podemos ver en todos los ámbitos de nuestra vida. Volviendo a este gráfico del que te había hablado anteriormente, estas personas que apuestan, que se ríen, que se burlan de otros, están acá, en lo que es una baja conciencia. Aquellos que apuestan, aquellos que se ríen del dolor ajeno. Esto simplemente es baja conciencia, falta de empatía, falta de sabiduría y falta de amor. Y honestamente esto solamente se resuelve cuando nosotros elevamos nuestra conciencia. Ahora, como te decía anteriormente, para mí Truman es un símbolo de lo que es la bondad. Y esto nos puede llevar a esta pregunta tan bonita y tan especial que quiero que conversemos, que es cómo cumplir nuestros sueños y anhelos aun cuando todo parece estar en nuestra contra. Porque si te das cuenta, desde el principio él tenía un anhelo, un deseo de viajar y de reencontrarse con Silvia, pero es que desde que era pequeño es que él quería viajar, él quería ser un explorador, él quería vivir su sueño. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos ha pasado que tenemos un sueño por cumplir, pero que nos vemos como encerrados, que nos vemos imposibilitados, que vemos que eso quizás no es posible para nosotros y todavía
más importante, ¿cómo hacer cuando realmente nosotros estamos pasando por injusticias o situaciones de peligro? Quiero tomar la primera pregunta, que es cómo cumplir nuestros sueños y anhelos, y yo creo que Truman nos muestra algo muy importante y es el no rendirnos. O sea, si te das cuenta, él intenta una y otra vez salir de ahí, pero se da cuenta de que no puede salir, pero es que algo raro está pasando. ¿Por qué él no puede salir? ¿Por qué no hay aviones? ¿Por qué no hay autobuses? ¿Por qué cada vez que él intenta irse manejando, pasan cosas raras? Algo muy importante que te quiero dar aquí como consejo de vida es que nosotros nos tenemos que dar cuenta si la vida realmente nos está diciendo que sí o que no, o más bien es como falta de constancia de nosotros. Entonces aquí te lanzo como una ley espiritual, que es la ley del 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que intentar por lo mínimo 3 veces hacer algo. Y si la vida nos dice que no y que no, nosotros nos podemos replantear si quizás no es el momento, si quizás no estamos preparados, si nos hace falta más conocimiento, o si ese realmente no es el camino para nosotros. Ahora, esta regla del 3 es la regla del mínimo, intenta 3 veces, pero también un máximo de 7 para que no desperdicies tu energía y para que de verdad te des cuenta de si eso es o no es para ti. Pero aquí lo importante es que Truman nos revela este secreto, para mí, que es un secreto espiritual. Y mira, él trata de salir primero por avión y pues no lo puede lograr porque evidentemente ahí no hay aviones. Luego intenta salir en autobús y pues qué coincidencia, el autobús se avería. Y luego él vuelve a intentar, ya metido en su coche, en su auto, en su carro. Él sube a Merrill al carro, a su esposa, y dice, bueno, nos vamos de aquí. No sé a dónde, quizás ya yo no me puedo ir a Fiji, que era mi primer deseo, pero sí quiero salir de aquí. Claro, un poco más alterado lo dice, pero él decide irse de ahí. Su decisión es muy importante, su decisión es una decisión firme. Sin embargo, nosotros desde afuera vemos que Truman está viviendo una situación más complicada. ¿Por qué? Porque la situación que él está viviendo es completamente injusta, donde evidentemente nada va a funcionar porque él está siendo manipulado. Entonces aquí es donde nosotros nos podemos plantear preguntas más profundas. ¿Cómo nosotros podemos escapar de situaciones que son injustas y peligrosas? ¿Cómo podemos escapar de una situación donde a nuestro alrededor o cercano hay un manipulador? Vamos a llevar esta situación que se muestra en la película a nuestra vida. ¿Cómo se sale de una relación de pareja tóxica y abusiva? ¿Cómo se sale de un país en dictadura? ¿Cómo se sale de un trabajo donde somos oprimidos o abusados? Incluso, ¿cómo podemos llegar a escapar de una adicción? Algo donde nosotros mismos somos nuestro propio maltratador. Aquí quiero plantearte lo que serían como las 3 alternativas cuando nosotros queremos realmente escapar de algo. Y por favor te pido que esta información que te voy a dar te la tomes con mucho discernimiento y con mucha conciencia, porque voy a hablar del ego y de la conciencia. Primero que nada, si nosotros estamos total y completamente identificados con nuestro ego y nosotros nos sentimos incapaces de poder lograr algo, de poder salir de ahí, nosotros podemos tomar una decisión difícil y complicada, como lo es simplemente acabar con nuestra vida. La situación nos sumerge tanto, nos ahoga tanto, que la única opción posible que vemos es acabar con nuestra vida. Ya no podemos más con este sufrimiento. Nosotros podemos llegar a este tipo de conclusiones. Ojo, porque tomar este tipo de opciones lo que nos está revelando es que nosotros estamos total y completamente identificados con nuestro ego y desconectados de nuestro yo superior. Estamos desconectados de nuestro poder interior. Y bueno, si me pongo todavía más filosófica y todavía más espiritual, si nosotros escapamos de situaciones difíciles, si no podemos enfrentarlas con honra, con valentía, esas situaciones difíciles se nos van a volver a presentar en algún otro momento cuando debamos reencarnar. En otras palabras, si nosotros intentamos escapar de nuestro destino está ahí y siempre va a volver en situaciones similares y en otro tipo de personajes. Nosotros nos vamos a quedar como reencarnando y nos vamos a quedar como encerrados en la rueda de lo que es el samsara, hasta que decidamos despertar, hasta que una situación realmente difícil nos obligue a despertar.
Ahora, hay una segunda opción que mucha gente toma para poder salir de estas situaciones difíciles y complicadas, y es la de simplemente sobrellevarlas y simplemente sobrevivirlas y esperar que alguien más nos rescate, esperar que mi pareja, mi familia, el gobierno o el gobierno extranjero o que Dios sea misericordioso y que por fin se dé cuenta de todo el sufrimiento que yo estoy teniendo y que venga a salvarme. Y aunque esta opción parezca un poco mejor que la anterior, porque estamos conectados con la esperanza. Realmente estamos conectados con una esperanza que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Es que este problema que estoy viviendo yo se va a acabar en 6 meses, en 1 año, en 10 años. ¿Cuándo va a llegar esa persona o esa entidad o ese ser superior a venir a salvarme y a sacarme de tanto dolor y tanto sufrimiento que estoy viviendo? Entonces, si nos damos cuenta, aquí nosotros no estamos controlando nuestra vida, simplemente estamos dejando el control de nuestra vida afuera. Evidentemente estoy hablando de que esto aplica muy diferente según la situación que tú estés viviendo, pero sí puedo decirte que tomar esta segunda opción, tomar este segundo camino, también te puede llevar a vivir en mucha frustración, como ¿por qué los demás no ayudan? ¿Por qué el gobierno tal no quita la dictadura en este país? ¿Por qué mi pareja no se mete a defenderme? ¿Por qué mi padre no hace tal cosa? O sea, te vas a llenar de un por qué, por qué, por qué, por qué. Incluso, ¿por qué yo no hice algo hace un tiempo atrás cuando yo podía? Esto realmente te va a llevar a mucha vergüenza, a mucha culpa, a mucho dolor, mucho sufrimiento. Desde mi punto de vista no es la mejor opción y no es la opción más consciente, pero sí es una opción factible, donde sí es real que otra persona puede llegar a salvarte. Y por último, lo que para mí sería la mejor opción, pero la más difícil de afrontar, la más difícil de agarrar, es la de decidir por ti mismo liberarte del opresor. Esta opción, honestamente, es la más difícil y solamente es válida para valientes, pues necesitas conectar con tu poder interior, y esta también te va a llevar a vivir muchos sufrimientos y a afrontar tus miedos más profundos. En otras palabras, aquí tienes que agarrarte pura y duramente de tu fuerza de voluntad y conectar con tu poder interior. No hay más. Este es el camino del crecimiento espiritual, del crecimiento personal, del despertar de la conciencia. En la película vemos cómo Truman decide escapar, y ya que ha intentado todo lo que es posible, ya que ha intentado todas las cosas que le parecen razonables, lo único que le queda es enfrentarse a su mayor miedo, el miedo al agua, el miedo al mar, el miedo al lago. Quiero tomar esto como un ejemplo de lo que puede llegar a ser un gran despertar espiritual, un despertar de la conciencia, ver cómo la vida nos está diciendo que no, que no, que no, que no y que no a todo esto, para que nosotros vayamos, no estemos obligados a solamente poder tomar esta opción, que es la de enfrentar nuestros miedos más profundos. En otras palabras, la vida nos está dando la oportunidad de enfrentarnos a ello porque sabe que nosotros estamos preparados para esto. Es decir, nos enfrenta a nuestro mayor miedo, nos enfrenta como a ese gigante, a Goliat. Y sí, nosotros somos David, somos una persona que no es fuerte y no es atlética y que además no sabe luchar y anda sin armadura y sin espada, pero aún así, si te sabes la historia de David y de Goliat, sabes que David enfrentó a Goliat y ganó, pues con una piedra y una onza mató a Goliat. David ganó cuando nadie esperaba que ganara. Y aquí Truman está haciendo lo mismo, está decidiendo salir de su prisión, de su jaula de oro, de su zona de confort y enfrentarse a su mayor miedo. Por eso es que él decide zarpar e irse a descubrir la verdad. Luego de esto sabemos que toda la ciudad está buscando a Truman de manera desesperada hasta que se dan cuenta de que él está en el mar y que se está yendo y que va a descubrir los límites de su ciudad, los límites del domo que habían creado para él. En este momento ya sabemos que Christoph se vuelve loco y dice, bueno, yo tengo que hacer todo lo posible para que él no se vaya, incluso poniendo su vida en riesgo, creándole una tormenta, fuertes vientos, casi lo ahoga. Y cuando se da cuenta de que prácticamente ya se va a morir, pero que él no se va a rendir y que no se va a devolver, decide apagar el programa del clima. Al final Truman vence el miedo y se mantiene fuerte en su decisión y de hecho grita que esto es lo mejor que pueden hacer. Evidentemente ya se dio cuenta de que él estaba viviendo en una farsa, pero aún así no sabía qué tipo de farsa era, hasta que por fin logra llegar al límite y se da cuenta de que toca una pared pintada que realmente es una pared que aparenta ser el cielo. Truman ya descubrió la verdad y ve una puerta que dice salida y decide dirigirse hacia allá.
Y en un último intento desesperado, Christoph le dice que se quede. Y esta parte a mí me parece crucial y es muy importante porque ¿qué revela esta última conversación de Christoph con Truman? Pues principalmente nos revela esta relación del creador y la creación, ¿sí? Porque la voz de Christoph sale como del cielo, como del todo. Lo más sarcástico de la cosa es que Christoph le dice que se quede, que él siempre lo ha cuidado, cuando 5 minutos antes lo acababa de tratar de ahogar, cuando durante toda su vida lo único que hizo fue infiltrarle e infundirle muchísimos miedos, hacerlo creer que él no era capaz. Le creó una vida donde él era un payaso, donde su único fin era entretener a la población del mundo y hacerlo rico a él y a todos los que trabajaban con él, cuando Truman no estaba viendo el beneficio de ese dinero, el beneficio de su tal aportación. Pero es que lo más interesante aquí es que Christoph sí conoce muy bien a Truman y sabe que él es una persona bondadosa, por lo cual intenta apelar a esas buenas emociones. Le dice que él da alegría, esperanza e inspira a millones de personas en todo el mundo. Aparte le dice que el mundo afuera es el que está mal y que ese mundo que él había creado para él era seguro. En otras palabras, está utilizando una manipulación paternalista, está apelando al miedo, le hace gaslighting, chantaje emocional, bueno, en fin, o sea, le hace todos los tipos de maltrato y manipulación que existen. Y aparte, que le controla la información que le llega, porque Truman nunca ha visto el mundo exterior para poder comparar y decir, bueno, sí, como que sí, este mundo irreal me gusta más. Christoph es un total narcisista que controla absolutamente todo en la vida de Truman y que además se cree como su padre. Cree que como él lo adoptó, tiene todos los derechos sobre Truman y cree que él de verdad lo conoce y le dice, yo te vi en tu nacimiento, yo te vi cuando se te cayó tu primer diente. Pero es que no lo dice de una forma bonita, le dice, recuerdo el episodio, casi que le dice, recuerdo el episodio número 123, cuando no sé qué y no sé qué más. Porque realmente a él lo único que le importa es la televisión, el poder, el cómo Truman es un protagonista, pero no es su hijo. Y quiero que nos centremos en esto por un momento y que lo llevemos a la vida real con los ejemplos que te había dado anteriormente. Si tú quieres escapar de una situación peligrosa, de una pareja tóxica, de un abusador, de un empleador que es un abusador psicológico, estas personas siempre van a hacer esto. En un último intento desesperado por retenerte, te van a mentir, te van a chantajear, te van a decir que lo hicieron por ti, que ellos todo lo malo que hicieron en realidad era por algo bueno, que ellos siempre te quisieron cuidar, que no te vayas porque tú aquí estás seguro, pero ahí afuera tú no sabes lo que te vas a encontrar, o afuera no vas a tener dinero, no vas a tener seguridad, nadie te va a amar, nadie te va a querer. Por supuesto, cuando quien nos está diciendo esto es una figura de autoridad en nuestra vida, es difícil saber qué es verdad y qué no, porque seguramente hemos sido maltratados durante toda nuestra vida y hemos creído que eso es lo normal. Hay padres que realmente creen que porque sus hijos son suyos, son su creación. Y esto de verdad lo podemos ver en muchas situaciones. Hay padres que meten a niños en concursos de belleza y lo único que les importa es que ellos sean famosos y que sean los más bonitos. Hay padres que van a obligar o incluso maltratar físicamente a sus hijos para que ellos sean los mejores en algo. Esto lo podemos ver en deportistas de élite, en cantantes, en actores. Un ejemplo de esto es Michael Jackson, quien fue golpeado por su padre durante toda su vida. Y otro ejemplo es Janet McGurney, una chica que trabajó durante toda su infancia en Nickelodeon porque su madre la obligaba, y no solamente eso, sino que la obligaba a estar delgada, lo que le generó, aparte de trastornos mentales, trastornos alimenticios. Esto en realidad es más común de lo que pensamos. Y creo que es algo de lo que poco se habla, todo el maltrato que puedes haber vivido durante toda tu vida y cómo esto te puede estar afectando en tu etapa de adulto. Pero algo muy importante que quiero resaltar a este punto es que Truman decide por un momento escuchar a Christoph, preguntarle quién es él, quién soy yo, o sea, por qué estoy aquí. Y cuando entiende que él es el protagonista de un programa de televisión, que él es la estrella, eso no le importa porque al final le dice algo que es clave, que habían cámaras, pero no había una cámara en su mente, no había una cámara dentro de su cerebro. Aunque Christoph creyera que él lo conocía mucho, esto es total y completamente imposible. A este punto nos tenemos que plantear la pregunta, ¿quién controla el show de Truman? Ya sabemos que principalmente es Christoph y que detrás de ello quien alimenta
el show es las personas que le dan rating, las personas que lo ven. ¿Quién lo controla realmente? Pues los espectadores, que son los que deciden que ese programa siga al aire. Esto es muy importante. Pero ¿quién controla realmente la vida de Truman? Que es diferente al show de Truman. La realidad que él está viviendo es una cosa, pero ¿quién controla la vida de Truman? Y él nos los deja ver al final con esta conversación que tiene con Christoph, cuando le dice, tú puedes saber todo de mí, pero tú no tienes una cámara en mi mente, tú no estuviste dentro de mi cerebro. Truman le hace saber que el único que tiene el control en su vida es él mismo, que el único que realmente se conoce es él, aun si lo estuviesen viendo durante 24 horas, aun si él no tuviese ninguna privacidad. La libertad que nadie nunca nos puede llegar a quitar es la que tenemos nosotros sobre nuestros propios pensamientos y nuestra propia forma de actuar ante lo que nos pasa. Quizás nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo actuamos frente a lo que nos pasa. Y esto es clave. En la vida siempre se nos van a presentar situaciones difíciles. En la vida siempre se nos van a presentar personas que están viviendo en una baja conciencia y que nos van a querer manipular. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de vivir desde la alta conciencia, de vivir desde la sabiduría y el amor propio. Y por supuesto, el amor hacia los demás. Somos nosotros quienes decidimos esto, elevar nuestra conciencia. Esto es lo que en el programa nosotros podemos ver como un despertar de conciencia para Truman, que casualmente aparece a sus 30 años, que es muy común que nosotros despertemos a esta edad, que nos demos cuenta de lo que es la realidad, cuando ya tenemos cierta madurez, cuando ya realmente podemos pensar por nosotros mismos. Por último, vemos cómo Truman decide elegir su libertad antes que su comodidad y decide salir. Y ahí cuando sale nos podemos llegar a preguntar, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar con Christoph y con todo ese equipo de producción y con ese mundo que él había creado? ¿Acaso no puede meter un nuevo bebé al programa y comenzar un nuevo show de Truman 2? ¿Qué va a pasar ahora con Truman al salir? ¿Y qué va a pasar con todos esos espectadores, con todos esos televidentes que estaban total y completamente enganchados viendo el programa durante las 24 horas del día? Entonces voy a comenzar por Christoph. ¿Qué puede pasar? ¿Acaso él no puede meter un nuevo bebé y continuar con el programa? Por supuesto que sí. Y viendo el patrón de comportamiento y la psicología que tiene Christoph, lo más probable es que se sienta mal durante un momento porque se acaba de ir su superestrella y fácilmente lo pueda llegar a reemplazar. Eso es lo primero. Por supuesto, también cabe la posibilidad de que reflexione, se sienta mal y diga, no, pues yo no debía haber hecho esto y lo voy a cambiar y me voy a reponer y voy a cambiar las cosas y voy a buscar a Truman y me voy a disculpar. Pero honestamente, con la manipulación que nos mostró durante toda la trama, esta es la más improbable de las opciones. Honestamente, no se ve en Christoph un real arrepentimiento ni remordimiento. Por lo que entre las opciones factibles está el que siga un programa nuevo con un nuevo bebé, el que caiga en una pequeña depresión porque su estrella se ha ido y luego la molestia lo lleve a buscar qué más puede hacer. Y como tercera opción tenemos el que quizás podría llegar a aislarse por la crítica que pueda empezar a tener de los medios de comunicación y de los espectadores. Ahora, en cuanto a los espectadores, esto es clave. Porque en estos últimos episodios la gente ha visto la desesperación real de Truman, lo que los puede llevar también a una reflexión, a entender que él sí estaba sufriendo, que él sí se sentía mal, que él necesitaba ver cuál era la verdad. ¿Vieron cómo lo manipularon? ¿Vieron cómo casi lo ahogan? ¿Vieron cómo casi acaban con la vida de su queridísimo protagonista? Por lo cual algunos de estos espectadores se van a elevar en conciencia, que es lo que te decía anteriormente por acá. Si nosotros tenemos empatía, pero nos hace falta mucha sabiduría, nos vamos a quedar en una baja conciencia. Pero ahora que ellos han visto la verdad, pueden tener más sabiduría y elevarse y conectar con el amor hacia el prójimo y con el verdadero amor hacia Truman, no con ese amor fanático de sí, Truman, eres lo mejor, no, ay, yo lloro contigo y yo me baño contigo y yo no sé qué contigo, sino un amor hacia el ser humano que Truman es, ver su esencia, ver que él era un ser consciente e importante. Pero claro, lo más probable es que no muchos lleguen a este tipo de reflexión. Va a haber otros, como los guardias de seguridad, que van a alegrarse por un momento de que Truman haya salido y que haya escapado, y luego van a ver el televisor y van a decir, ¿qué más hay que ver?
Es decir, personas que viven en la indiferencia y en la total apatía. No les importa nada, lo único que les importa es obtener placer, placer inmediato, dopamina. Son personas total y completamente insensibles. Y la verdad es que estas personas insensibles sí son un peligro para la sociedad porque son realmente muy manipulables. Hacen cualquier cosa y no piensan en los demás. Algunos de estos espectadores se van a quedar simplemente con un vacío existencial, con una tristeza, esa tristeza que sentimos cuando nos acabamos de terminar un buen libro o una buena serie de Netflix y nos sentimos como que, ay, qué aburrido me siento, ¿ahora qué voy a hacer? Sentimos como si los personajes hubiesen sido parte de nuestra vida. Pero bueno, honestamente ese dolor no les va a durar mucho. Aquellos que realmente sí hayan conectado con su sabiduría interior, sí van a hacer algo y podrían convertirse en personas como Silvia, que era activista, o podrían hacer cualquier otro tipo de cosa para que no siga ocurriendo este tipo de injusticias. En otras palabras, se van a dar cuenta de que ellos eran parte del problema, de que ellos eran fan, que ellos eran compradores, que ellos compraban las casas, los muebles, los utensilios de cocina, los ingredientes que veían en el programa. Se van a dar cuenta de que eso no estaba bien. Van a tener quizás un poco de sensibilidad, esto dependerá de la persona y del nivel de conciencia anterior que tuviera. Pero bueno, esto sería como la responsabilidad del espectador. Por último, quiero hablar de lo que sería la responsabilidad de la verdadera víctima de todo el show, que ha sido Truman. Ahora que salió, ¿qué va a hacer? Lo primero y lo que yo veo como más improbable es que él decida tomar venganza y busque a Christoph para hacerle el mismo mal que le hicieron a él o a los actores que eran sus padres, sus amigos o su esposa. Pero es que se nota que él no iba a hacer eso. Entonces, las siguientes opciones que nos quedan, ¿cuáles son? Pues que se le acaba de derrumbar literalmente su mundo y que van a entrar pues en una crisis existencial donde no sabe quién es, ni qué hace, ni tiene dinero, ni tiene casa, ni tiene nada. Pero, ojo acá, porque obviamente como Truman era el protagonista del show, todo el mundo lo conoce. Por lo que cuando salga, primero va a tener a Silvia, que lo estaba esperando, y seguramente a muchas otras personas que eran activistas o que se hayan sentido conmovidos con lo último que pasó, que estén ahí para apoyarlo, para darle una casa, para darle donde vivir. Y bueno, ya hablando a nivel psicológico, que se te derrumbe tu mundo de un día para otro es muy fuerte para cualquier persona. Esto es igual que cuando nosotros migramos, cambiamos de idioma o cuando terminamos una relación de pareja, cuando nos divorciamos. Cuando nos pasa algo muy difícil, muy duro o cuando vivimos una catástrofe natural y perdemos todo, nuestro mundo literalmente se derrumba y tenemos que reconstruirlo. Y al reconstruirlo también reconstruimos nuestra identidad y nuestra personalidad. Por lo que aquí Truman puede decidir salir del ojo público y elegir por primera vez en su vida su privacidad. Puede elegir sanar, puede elegir estar simplemente con él mismo, estar a solas. Puede decidir alejarse de los medios y simplemente no volver a salir en televisión. Que honestamente para mí esto sería la elección más consciente y más congruente con la verdad de Truman, que es que él ha querido elegir su libertad, él ha querido viajar por el mundo y ver qué hace, pero sí podemos esperar que quizás él dé un salto más de conciencia, que es el que nosotros tenemos cuando resignificamos nuestra historia y cuando ya hemos sanado, que es ese paso donde nosotros podemos tomar acciones o, por decirlo de otra manera, medidas en el asunto, buscar justicia, poder hablar, poder decir nuestra opinión. ¿Sí? Aquí Truman puede volver frente a las cámaras y decir lo que él pensaba, lo injusto que es. Puede hacer justicia, puede realmente ser un vocero para que esto no vuelva a ocurrir. Puede contarle al mundo su dolor y su sufrimiento esperando que la gente realmente conecte con su sabiduría interior, que lo escuchen. Sin embargo, aquí podemos ver a muchísimas personas que han pasado por situaciones difíciles que no llegan hasta esto, que no llegan a hablar de lo que les pasó porque no lo logran sanar por completo, porque es una situación muy dura. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que nosotros tenemos que permitirnos sanar primero a nosotros mismos esas situaciones difíciles y dolorosas y luego ya veremos qué hacer. Y sé que muchos verán esta película y al mismo tiempo verán su vida y se preguntarán: ¿vivimos en un mundo donde nos controlan seres superiores, donde nos controla el gobierno
¿O nos están realmente controlando y observando todo lo que hacemos? Y aquí me parece importante que no seamos ciegos ante la realidad, que este tipo de películas nos muestran lo que es la manipulación mediática, el cómo nos pueden ocultar o limitar cierta información que puede ser útil para nosotros, cómo las tecnologías están avanzando, cómo cada vez los gobiernos tienen más datos sobre nosotros. Pero sí quiero decirte algo muy importante si has llegado hasta este punto del video. Y es que no te vuelvas loco con esto. La verdad creo que es un tema bastante interesante, pero yo no me quiero meter en teorías de conspiración en este canal. Esto no es para nada mis temas. Mis temas son llevados hacia la filosofía, hacia que nosotros reflexionemos, hacia la espiritualidad, la psicología, la conciencia. Entonces lo importante que yo quiero decirte aquí es que nosotros nos podemos dar cuenta de que siempre va a haber gente, siempre van a haber gobiernos, siempre van a haber entidades o seres que nos quieran controlar. Pero igual, como dijo Truman, tú no tienes una cámara dentro de mi cerebro. Tú no puedes controlar lo que yo estoy pensando. El único que puede controlar lo que sucede en tu vida eres tú. Por mucho que te quieran controlar, por mucho que te quieran hacer pensar de forma determinada, al final, quien tiene la última palabra eres tú. Y yo creo que eso es lo más importante que te tienes que llevar como aprendizaje de este video. Y ahora, sobre la realidad, es que la realidad es creada para mí, como Christoph creó el mundo de Truman, o es que nosotros estamos creando nuestra propia realidad. Y claro, podemos llegar a una respuesta un poco mixta, donde ocurren ambas cosas. La realidad ya estaba creada para mí porque yo nací en un entorno donde ya habían ciertas circunstancias o ciertas variables predeterminadas. Si nosotros nacemos en un cuerpo de cierto color, con ciertas características físicas, hablando cierto idioma, ya venimos con cierta mamá y cierto papá y cierta familia. Pero somos nosotros quienes estamos construyendo nuestra propia realidad día tras día. Ahora, tampoco podemos llegar a ese egocentrismo de creer que yo creo toda mi realidad. A ese tipo de realidad de ley de atracción, de yo creo todo lo que pasa en mi vida, o si nosotros caemos en conciencia, nosotros podemos llegar a algo que se llama solipsismo, que es cuando yo realmente creo que lo único que existe es aquello a lo que yo soy consciente. Como que si yo soy consciente de aquí hasta allá, entonces esta es mi realidad. Y creemos que nosotros estamos como creando la realidad en la medida en la que nosotros nos movemos y somos conscientes de ello. Y yo creo que este tipo de filosofía de vida te puede llevar a una crisis existencial. No es lo que yo recomiendo y tampoco es lo que yo enseño en este canal. La verdad, yo lo que te tengo que decir aquí es que nosotros no creamos nuestra realidad, sino que co-creamos nuestra realidad con las otras almas, con las otras conciencias que están viviendo también una experiencia terrenal en esta tierra. Aquí lo importante cuando nos planteamos el hecho de que si yo creo mi realidad o no, es el yo creo mi realidad con las variables que se me han dado, con las habilidades, con los dones, con las oportunidades que tengo a mi alcance, como David con Goliat. Aquí la pregunta que nos podemos llegar a plantear es ¿qué hago con lo que se me ha dado? ¿Qué puedo hacer con estos dones para crear una vida extraordinaria? Esa es la verdadera libertad. La libertad de la decisión. Y bueno, valiente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya dado mucho conocimiento, mucha luz y mucha sabiduría. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas próximos videos. Recuerda también que yo doy mentorías de sanación integral, donde te ayudo a sanar tu cuerpo y tu vida, entendiendo y conectando todos estos conocimientos a nivel corporal, emocional, mental y espiritual. Para que puedas contactarme te voy a dejar mis datos tanto en el primer comentario como en la descripción de este video. Nos vemos en un próximo video de esta lista de reproducción, que te la voy a dejar por acá. Pero antes recuerda que para transformar tu cuerpo y tu vida, primero tienes que transformar tu mente. Nos vemos, valiente. Chao, chao.